Es noticia el Vaticano, que ha expresado el día de hoy vergüenza y dolor por el escándalo de abuso sexual por parte de los sacerdotes estadounidenses a 1000 niños en Pensilvania. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de la Unión Americana anunció en las últimas horas un plan integral para abordar la crisis que sufre la Iglesia tras este escándalo. Realmente solo hay dos palabras que pueden expresar lo que estamos sintiendo en ese momento sobre estos terribles crímenes. Son vergüenza y pena. La Santa Sede claramente se toma muy en serio el trabajo del jurado y el extenso reporte que produjo la Iglesia claramente condena el abuso sexual de los menores. De esta manera, el Vaticano rompió el silencio sobre una crisis que ha impactado a la Iglesia Católica en todo el mundo. Cerca de 1000 personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes católicos en un periodo de 70 años en el estado de Pensilvania, contando con la protección de altos funcionarios de la Iglesia en Estados Unidos. El vocero del Vaticano añadió que el Papa Francisco está del lado de las víctimas. El Santo Padre entiende lo mucho que estos crímenes pueden dar forma a la fe y el espíritu de los creyentes. Los sobrevivientes y las víctimas deben saber que el Papa está de su lado. Él quiere que la Iglesia escuche para que podamos expulsar ese horror trágico que ha destruido las vidas de tantas personas. La Corte Suprema de Pensilvania publicó esta semana un informe de un gran jurado que documenta 300 casos de abuso en 6 de las 8 diócesis del estado. Los testimonios son desgarradores. Las vidas de las víctimas resultaron afectadas para siempre. Mientras más tenía información, salía más el depredador en él. Tuve un secreto por 36 años. Bueno, 36 años de soledad, la verdad, creyendo que yo no contaba, que no tenía amigos, que no podía ser amado. Estar casado en esa época, bueno, no entender por qué mi esposa me mostraba esto, yo no podía entenderlo, nunca fue suficiente. Bueno, y su fe, bueno, yo la empujaba lejos cuando se acercaba, había una gran batalla emocional. A pesar de las dudas de muchas de las víctimas que no creen en las excusas de la Iglesia tras años de ser ignoradas y ofendidas, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos anunció un plan integral para abordar lo que han calificado como catástrofe moral. El plan busca involucrar a laicos, a expertos, al clero y al Vaticano para enfrentar la situación. Se espera que los obispos sean observados bajo los más altos estándares de transparencia. El Vaticano calificó los abusos sexuales por parte de los sacerdotes como criminales y consideró que debe haber responsabilidad por parte de quienes lo cometieron y quienes lo permitieron. Para conversar sobre este tema, quiero saludar en nuestros estudios. Nos acompaña Marcos García. Él es periodista, es teólogo y ha estado en distintas oportunidades con nosotros en el programa. Marco, bienvenido, buena tarde. Gracias a ti, Dania, y saludos a toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Catástrofe moral. Este informe que levantó el gran jurado en Pensilvania, de más de 1000 páginas, yo particularmente señalo que son las 1000 páginas de la vergüenza de la Iglesia Católica. Creo que es el peor de los capítulos que hemos conocido en relación a esta circunstancia en la Iglesia Católica en los últimos tiempos. La pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a tener que estar sorprendiéndonos, porque cada capítulo conocido es peor que el anterior, con este tipo de eventos dentro de la historia de la Iglesia? Pero mira, yo comenzaría por hablar qué es la Iglesia. La Iglesia es una institución muy humana y desde el punto de vista fideísta, desde la fe sostenida por el Espíritu Santo. Desde que Jesús, el Dios encarnado, se encarna en esta humanidad, la historia de la humanidad se parte en dos. Y hay una historia y hay un proceso de salvación o una economía de salvación que se le llama dentro de la teología. Y dentro de esos tratados teológicos está el Código del Derecho Canónico que rige la normativa de la Iglesia. Pero el Código del Derecho Canónico rige la normativa de la Iglesia en cuanto a lo moral. Por eso, lo que has catalogado como catástrofe de la Iglesia y la nota que veíamos anteriormente tiene toda la razón. Es una catástrofe dentro de la Iglesia lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque dentro de la teología también hay un tratado que es la eclesiología que tiene que ver con la institucionalidad, es decir, eclesía, como se le llama en griego, que es la reunión de muchos. Okay. Por eso hay que verlo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista institucional. ¿Dónde está el pecado? ¿En lo personal o en lo institucional? Yo diría que la catástrofe moral se encuentra en las dos. Tanto en lo personal, porque incurre como persona jurídica en ese pecado, como lo llama la Iglesia y como lo llama el Código Civil, delito,
como en lo institucional que no ha hablado a tiempo. Ahora, desde el punto de vista, desde el fideísmo, es decir, desde la fe, creo que Dios actúa en el momento preciso y justo. Y yo creo que la Iglesia está pidiendo a gritos desde el Concilio Vaticano en 1965 hacia acá cambios radicales que garanticen el buen comportamiento y el orden moral para no caer en estas catástrofes. Ahora, la Iglesia está pidiendo a gritos estos cambios. Y la Iglesia entendida como la feligresía. ¿Por qué no se producen los cambios? ¿Por qué no vemos una posición frontal? ¿Por qué no hay una respuesta inmediata cuando se conoce? Hace 48 horas, 72 horas estamos hablando de lo que ha ocurrido en Pensilvania, en los Estados Unidos, en distintas arquidiócesis, sí, es el término correcto, en Pensilvania. Y hoy el Vaticano reacciona, dice sentir vergüenza, pero a ver, Marco, yo no sé si la gente pueda identificarse con esto, pero si el Papa siente vergüenza, ¿cómo habla el vocero del Vaticano? Es decir, el Papa manda a decir que está muy avergonzado. ¿No sería mejor que el propio Papa, que su santidad Francisco hablara como cabeza de la Iglesia? En teología hay un principio que dice la prudencia nunca es mucha. Y creo yo que como institución, precisamente hablando de lo que veníamos conversando, como institución y representante de esa institución, el Papa no puede desbocarse de una vez a decir, ¿sabes por qué? Así como conocemos de estos casos que no es mentira, también conocemos de casos de denuncias que son totalmente falsas en contra de sacerdotes, que se valen de esas acusaciones para hundir o para desprestigiar o difamar a un determinado sacerdote. Por tanto, el Papa no puede de una vez emitir un comunicado frontal y directo, tratándose de que es una institución universal que maneja diferentes culturas, ¿verdad? Desde continentes muy antiguos hasta este joven continente que es América Latina, donde está allí mismo dentro la cultura, el folclore, todo lo que forma parte de una determinada sociedad. No todas las sociedades están preparadas para recibir este tipo de mensaje frontal y directo de su santidad. Ahora, eso no lo exime o no le quita, a ver. O no le quita que pueda él mismo, sin ningún intermediario, decir: nos sentimos avergonzados. Que yo creo que es lo que está esperando. Estamos acongojados, sí, por lo menos, sin que tenga un mensaje frontal o directo. Pero es que todavía recordamos cuando llegó a Chile y le hablaron de Monseñor Barros y él dijo hasta que no tenga las pruebas en la mano. Y después tuvo que pedir disculpas él mismo. Tener las pruebas de 300, creo que son 300 sacerdotes los señalados de esta cantidad de estos abusos a estos más de 1000 niños. Ahora, como perteneciente o miembro de una iglesia, porque es que la iglesia no es la jerarquía. La jerarquía es precisamente la jerarquía, son los pastores, pero la iglesia eres tú, es él, si está bautizado, soy yo, la iglesia es cada uno de nosotros que conformamos esa institución universal. Es hacia nosotros, hacia los creyentes sobre todo, claro, a los que deberían darnos una especie de explicación más que disculpas, una mera disculpa. Es una explicación por qué pasa todo eso. Y vuelvo y digo, necesitamos cambios radicales que la iglesia hace muchos años los está pidiendo. Es que yo soy católica y católica practicante y me siento profundamente ofendida con todo este informe del que he podido leer algunos casos particulares y pienso y te pregunto, como católico, como teólogo, esto no está creando un abismo dentro de la iglesia, es decir, entre los católicos practicantes, la feligresía y las autoridades, porque claro, alguna vez me dijiste, se equivocan los hombres, no Dios. Yo puedo preguntarme por qué no tengo una relación directa con Dios si la relación que tengo con los hombres no me satisface. Bueno, yo creo que es decisión también y una opción muy personal que lleva a lo institucional. Cuando nosotros decidimos de alguna manera, nuestros padres al bautizarnos y seguimos yendo a ese
a esa practicidad o a esas prácticas, perdón, dentro de la iglesia, lo hacemos por opción y por decisión propia. La fe es totalmente individual y se acrecienta con los milagros, el testimonio y todo lo que yo veo dentro de ese conjunto, dentro de esa comunidad. Ahí se alimenta la fe y ahí se alimenta mi camino hacia seguir creyendo. Como también se puede desalimentar, si se puede decir, o se puede escandalizar a alguien de tal manera que se separe, que casos hay millones en el mundo o miles. Aquí hay dos caminos, Idania, y para los que nos están viendo. O aumenta su fe y dice, mi fe está puesta en aquel que sostiene a la iglesia, que es el Espíritu Santo y es ese Espíritu de Cristo, ese Dios encarnado, o sencillamente yo me separo de la iglesia, que no sería el camino conveniente. Yo conozco muchísimos testimonios que han sentido la necesidad de ir caminando, y caminar junto y en compañía significa que yo acepto al otro con sus virtudes y sus limitaciones, con sus debilidades y sus aciertos. Y eso lo puede comprobar quien vive en pareja, quien vive con algún amigo, los padres que viven con sus hijos no son perfectos. La iglesia madre y maestra sabe que sus hijos no son perfectos, sabe que sus hijos se equivocan, y esta es una manera de decir, también somos humanos. Es que yo creo que se le reclama a la iglesia, no que sus hijos se equivoquen, al final los sacerdotes son seres humanos, sino que no actúe en consecuencia. Por ejemplo, en el caso de Pensilvania fueron denunciados varias veces, y lo que se viene a descubrir ahora es que durante una década, y esto pasó en Chile, pasó en Argentina, había como una red establecida para tapar, para esconder lo que estaba sucediendo. Y simplemente se intentaba solventar la circunstancia cambiando al sacerdote en cuestión a otra ciudad, a otro país. Hombre, con una carta de recomendación. Pero, ¿por qué no se actúa? Es decir, ¿por qué de una vez no se hace una limpieza en relación a esto? Para que la iglesia pueda recuperar ciertamente la confianza de aquellos que le han seguido y han profesado esta fe. Yo allí parto sigo insistiendo en la opción personal. Yo creo que un hombre, cuando decide ser sacerdote, y debe conocerse a sí mismo. En el caso de la formación, que yo estuve en una comunidad religiosa, se mide bien los temas de moral, de espiritualidad, el tema personal por esa opción de vida. Ahí caemos, por ejemplo, en el caso de decir, ahí es donde, me lo decían ahora algunos amigos, ahí es donde yo digo que los sacerdotes o los curas, como le dicen, deberían casarse. No, la patología... Bueno, el celibato es una parte importante, e iba a preguntarte, porque hay quien sostiene que para qué mantener el celibato. No, Irania, pero eso no se Pero puede... bueno, la fe católica no viene de la Sagrada Familia. Sí. No viene de las... María, José, el Dios hecho hombre, ¿no tendría un sacerdote que tener una familia que fuese ejemplo? Sí, no, porque la Biblia dice que hay eunucos que nacieron para procrear y para vivir en familia, y hay eunucos que nacieron para quedarse solos y dar gloria a Dios. Allí iba. Es una opción de vida. Si tú eres casada, sabes que tienes que serle fiel a tu esposo o a tu esposa. Sabes a qué te comprometes. Sabes que el voto de castidad no significa no solamente abstenerse de tener relaciones sexogenitales, sino que cuando haces un voto de castidad, sea por religioso o sea si tú eres casada y llevas a tu marido, sabes que te tienes que abstener de estar sexogenitalmente con otras personas, que la fidelidad no significa solamente no estar sexualmente con otro, sino la lealtad que tú le tienes que seguir a esa persona dentro del camino matrimonial. Y allí es donde yo digo, la opción de la vida religiosa es única, sin ninguna coacción, personal y sobre todo muy sensata. Si tú sabes que te gustan muchísimo las mujeres y que no puedes vivir sin una relación sexogenital, no adquieras ese compromiso que es sagrado. Si tú sabes que te gustan los hombres y quieres ser religioso pero que te gustan los muchachos, no adquieras ese compromiso hasta que no estés debidamente claro para dar ese paso, porque es sagrado, es algo sacramental, es algo mistérico, además, misterioso. Entonces, no se puede confundir que si el sacerdote no se casó y que tiene el voto de castidad o la firma del celibato, por eso es pedófilo o por eso es pedrasta. No, porque eso lo han dicho los médicos. Esa reacción o esa patología
viene desde que estabas pequeño, y no solamente los sacerdotes, la tienen militares. ¿Cuántos padres de familia no violan a sus hijos? Aquí el tema no es si es pederasta o no, o es pedófilo o no, o es abusador o no. Aquí el tema es de compromiso eclesial y personal. Por eso retomo lo que yo decía. Es una decisión personal, advirtiendo siempre que vas a formar parte de una institución a la que le debes respeto, porque eres un hombre de Dios, y significa, o se sobreentiende, que debes ir de primero. Además que la Biblia también lo advierte: ay de ti si escandalizaras a uno de estos mis más pequeños. Yo creo, Idania, que como mensaje todo esto que se ha destapado nos debe llamar a la reflexión a los cristianos, no solamente a la Iglesia Católica Universal Romana, a todo aquel que es seguidor de Cristo, aunque no sea practicante dentro de un grupo eclesial. Nos debe llamar a la reflexión, y es: ¿cómo estamos nosotros verdaderamente respondiendo a la fe? ¿Cómo está tu vida personal, individual, llevándola a una vida institucional para que des lo que llamamos nosotros el testimonio de vida? Claro, que puedas arrastrar a mucha gente. Yo lo lamento muchísimo por los sacerdotes que han incurrido en estos delitos, y para mí sí debe salirse de la normativa moral a tener que pagar una condena justa dentro de la normativa judicial jurídica. Claro, evidentemente, eso es lo que reclama mucha gente, sobre todo las víctimas en muchísimos lugares del mundo donde esto está pasando, o donde esto ha pasado, mejor dicho. Marcos, gracias. Siempre me quedan temas pendientes contigo, y hay uno que próximamente voy a invitar a Marcos la próxima semana, porque me gustaría hablar, por ejemplo, de los lapsos de tiempo, porque me decía un teólogo, un vaticanólogo, hace unos días atrás que pude entrevistar, que esto ocurría antes del año 2000, 2002. ¿Cuál es la diferencia? ¿Había o hubo una década en que esto se produjo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran esos sacerdotes? ¿Por qué allá sí y ahora no? Lo hablamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la era de la posmodernidad y de la inmediatez. Pero nos queda pendiente entonces eso. Seguro Gracias. que sí.